Le voy a dar la bienvenida a la doctora Rita Pineda. Ella es de Guatemala. Vamos a hablar con ella hablemos de la espondilitis y la fibromialgia. Ella es reumatóloga, la podemos encontrar en sus redes como doctora, o sea, DRA, guión abajo, reuma, subespecialista en reumatología e inmunología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Actualmente trabaja en el Hospital General San Juan de Dios en el área de emergencias en la ciudad de Guatemala y en su clínica privada. Bienvenida, doctora, y estamos todos estamos todos para escucharles y poder aprender también de usted y que usted nos comparta un poquito de esos conocimientos que podamos adquirir. Gracias. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias Maite por la invitación. Quiero felicitarlos por esta iniciativa. Es una iniciativa muy linda, la verdad es que con mucha entrega, ¿verdad? Y muy beneficiosa para todo el grupo de pacientes. Los felicito a todos por estar aquí, los felicito por haberse animado a organizar un congreso virtual. Ojalá que este tipo de actividades se sigan realizando y pues les agradezco por la invitación. Sé que han tenido una jornada un poquito larga, entonces, entonces pues voy a intentar hacer esto lo más dinámico y corto posible. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla eh, para el primer tema, eh, que es el tema de espondiloartritis. Bueno, cuando nosotros me dicen si ven mi pantalla. Se ve. Muchas gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos o cuando alguien dice el término espondiloartritis, lo primero que viene a la mente es la espondilitis anquilosante. Sin embargo, la espondilitis anquilosante es solamente una de las muchas espondiloartritis que hay, aunque sí es la más frecuente. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es una espondiloartritis? O sea, ¿qué son las espondiloartritis? Pues son un grupo muy amplio, bastante amplio, que afectan las articulaciones. Y yo creo que han visto en mi Instagram, quienes ya me siguen, esta imagen. Y bueno, las espondiloartritis las hay de muchos tipos, ¿verdad? Y las que actualmente conocemos son la espondiloartritis axial, que ahorita vamos a hablar de qué es eso, la espondiloartritis periférica, artritis reactiva es otro grupo de espondiloartritis, la artritis psoriásica y las artritis relacionadas a enfermedad inflamatoria intestinal, ahí está la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ambas pueden causar espondiloartritis también y la espondiloartritis indiferenciada, que a esta pues no la podemos clasificar dentro de ninguna de las que acabo de mencionar, pero también se clasifica como una espondiloartritis, o sea, no le podemos poner un apellido, pero la enfermedad está ahí. ¿Qué significa cuando a ustedes en el consultorio su reuma les dice, tienes una espondiloartritis, tu espondiloartritis es axial o es periférica? Entonces, muchas veces el paciente, pues nosotros como doctores cerramos en no ir un poquito más al fondo y explicarles bien qué es lo que tienen y en qué parte, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos referimos a axial, lo que nos estamos refiriendo es a una enfermedad que afecta articulaciones que están en la parte media del cuerpo. Y esas son, bueno, toda la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. Y cuando nosotros hablamos de espondiloartritis periférica, estamos hablando de una enfermedad que está localizada en cualquier articulación que no esté en medio o que no esté en la parte media del cuerpo. Entonces pueden ser los codos, las muñecas, las manos, las rodillas, los pies, ¿verdad? Pero no está involucrada la parte media. Ahora, algo importante es que hay pacientes que pueden tener enfermedad de los dos tipos, o sea, un paciente puede tener enfermedad axial, por ejemplo, inflamación en las sacroiliacas, y además tener inflamación en algunas articulaciones periféricas. Así es que muchas veces, por ejemplo, se da el diagnóstico de una espondiloartritis periférica, pero a ustedes como pacientes también les duele la espalda, ¿verdad? Y entonces hacemos la investigación
y resulta que también hay inflamación en la región lumbar, ¿verdad? Entonces, o en la sacroiliaca. Entonces, esto no, digamos, no se excluye, sino que un paciente puede ser puramente con enfermedad axial, puede ser puramente con enfermedad periférica o puede tener la combinación de las dos. Ahora, por ejemplo, la artritis psoriásica puede ser una enfermedad, la artritis psoriásica puede ser periférica o la artritis psoriásica puede ser también solo axial, ¿verdad? Entonces, digamos, ese término de axial y periférico se le puede aplicar a cualquiera de estas, ¿verdad? De aquí para acá, ¿verdad? La artritis reactiva puede ser, por ejemplo, solo periférica, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que significa, digamos, estos términos. Ahora, una pregunta que con mucha frecuencia me hacen los pacientes y que por eso la agregué aquí en esta presentación de cuando Maite me dijo, pues queremos que nos hable de espondiloartritis, es la pregunta de por qué se desarrollan estas enfermedades, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Por qué la tengo y qué la ocasionó? ¿Verdad? Por el momento, estas enfermedades se consideran enfermedades multifactoriales y eso significa que no hay una causa, solo una causa específica que generó la enfermedad, sino que es la combinación de muchos factores. Y los más importantes o en dos grandes grupos que los podemos dividir es en factores genéticos y factores no genéticos o factores ambientales. En la enfermedad de espondiloartritis, el factor genético sí tiene un peso muy grande a diferencia de las otras enfermedades autoinmunes. La razón es porque existe un gen que es este, que está aquí abajo, que se llama HLA-B27, que le imprime muchísimo riesgo a un grupo de familia que tenga ese HLA positivo, ¿verdad? Afortunadamente, esta prueba genética sí se puede realizar de una forma sencilla y pues sí se puede detectar. Entonces, es decir, si yo tengo un familiar en primer grado que tiene artritis psoriásica, vamos a decirlo, o que tiene una espondiloartritis y tiene HLA-B27 positivo, eso le da mayor riesgo a la familia, ¿verdad? Para desarrollar también esa misma enfermedad o cualquier otro tipo de espondiloartritis. Entonces, existe, existen personas que tienen el HLA-27 positivo y sin embargo nunca desarrollan la enfermedad. Y eso es porque no todo depende del gen, ¿verdad? Y eso es lo que significa que es multifactorial, que otras cosas que están en el ambiente van a hacer que este gen, digamos, se exprese y que entonces se exprese la enfermedad. Ahora, ¿qué importancia tiene el HLA? Porque, pues no sé, a ver, de repente aquí en el chat me ponen ustedes, ¿quiénes de ustedes saben qué tipo, si tienen o no tienen el HLA-B27 positivo? No sé si, ay, ¿cómo le hago para regresarme aquí? Perdón. Ahí está. En mi caso yo no lo tengo positivo. Ándale, ahí estamos. Ajá. Ujú. Muy bien. Maite, por ejemplo, dice no lo tiene positivo. Aquí me preguntaba Marianela, sí, en las dos zonas. Discúlpeme porque no he podido ir respondiendo sus preguntas durante la charla porque cuando presento mi pantalla no alcanzo a ver todo lo que están ustedes en la reunión. Bueno, entonces acá hay algunos pacientes que me dicen positivo y algunos negativos, ¿verdad? Entonces, aquí viene la importancia de esto, porque aunque una persona tenga un HLA-B27 negativo, de igual forma sí puede tener la enfermedad, porque ese gen no es 100% para hacer el diagnóstico, sino que nos ayuda para saber o para predecir, por así decirlo, a nosotros como médicos, el curso que va a tener la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si un paciente tiene el HLA-27 positivo, nosotros como reumatólogos ya sabemos que es una persona que tenemos que vigilar más de cerca porque es posible que tenga otras complicaciones como por ejemplo uveitis, ¿verdad? O que su enfermedad sea un curso un poco más severo que si no lo tuviera positivo o que requiere un tratamiento más intenso si no lo tuviera positivo, ¿verdad? Pero digamos, pues este es únicamente pues uno de los factores que van
que van a estar presentes para desarrollar la enfermedad. Ahora, ambientales hay muchísimos, ahorita les voy a ir mencionando, pero les pongo acá el que, digamos, hasta el momento tiene un poquito más de peso y es el tabaquismo, ¿verdad? El tabaquismo para cualquier tipo de artritis, no nada más para las espondiloartritis, pero sino para cualquier tipo de artritis, es uno de los factores de riesgo que con más frecuencia se encuentra y que más, digamos, investigaciones tiene, ¿verdad? Entonces, una persona que fuma y que además tiene el HLA-B27 positivo, pues expone al máximo su riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Si tú ya tienes la enfermedad y fumas, la recomendación nuestra es que dejen de fumar porque aunque ya hayan desarrollado la enfermedad, estar fumando aún ya teniendo el diagnóstico, pues hace que la enfermedad sea un poco más difícil de controlar. Ahora, hay otros factores ambientales que también se van sumando, ¿verdad? Dentro de esos factores, pues están algunas infecciones, ¿verdad? Específicamente, ¿qué infecciones? Pues hay muchos tipos, ¿verdad? No se ha podido demostrar al 100%, pero sí se sabe, ¿verdad? Que cuando nosotros nos exponemos a muchas infecciones, pues nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas se estimula, ¿verdad? Entonces esto, de cierta manera, genera una reacción que hace que el sistema inmune esté como más reactivo y por esta razón algunas infecciones pues se han relacionado a que una persona sea más susceptible a desarrollar este tipo de enfermedad. La contaminación, la polución y ciertos químicos también, hay algunas ahí investigaciones de que pueden tener alguna influencia, pero nada tan fuerte como estas dos que yo les pongo aquí, ¿verdad? Entonces, a la pregunta de por qué me dio esta enfermedad, pues es una enfermedad que no tiene una causa 100% definida, que fueron muchos factores los que influyeron a lo largo del tiempo para hacer que esa enfermedad se expresara en tu cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se van a mostrar o que se van a presentar en estas enfermedades? Pues bueno, la más común y la que ustedes han escuchado con más frecuencia, pues es el dolor de espalda baja, ¿verdad? El dolor lumbar. El dolor lumbar tiene algunas características, ¿verdad? O sea, ciertas cositas en el dolor de espalda nos tienen que hacer sospechar que ese dolor puede estar siendo ocasionado por un tipo de espondiloartritis. Claro que los síntomas van a depender de qué tipo de espondiloartritis es, ¿verdad? Si es una espondiloartritis 100% axial o si es una espondiloartritis, perdón, periférica, ¿verdad? Pero digamos en la axial lo más común de encontrar es dolor lumbar, pero también es común encontrar dolor glúteo. Y ese dolor glúteo es un dolor que es intermitente, o sea, se va un día para un glúteo y a veces está ahí, después se pasa para el otro y es así, un dolor glúteo intermitente. Es un dolor que genera también en las mañanas cierta dificultad para empezar a hacer los movimientos o rigidez, ¿verdad? Y también es un dolor que mejora con las actividades. Mientras más activos estén, digamos, el dolor va a ir disminuyendo o va a ir bajando, ¿verdad? También es un dolor que es tan intenso que a veces los puede despertar durante la noche, ¿verdad? A la mitad de la madrugada. Además del dolor lumbar y el dolor glúteo, pues algunas personas, dependiendo de la zona que esté afectada de la columna, pueden desarrollar dolor cervical también, ¿verdad? Dolor en el cuello y con menos frecuencia, aunque no es imposible, pero con menos frecuencia en la mitad de la espalda o la región que nosotros llamamos dorsal. También pueden aparecer síntomas de dolor de articulaciones de las periféricas, ¿verdad? Lo que platicábamos al inicio, o sea, las que no están en medio. Entonces puede haber inflamación en la muñeca o dolor en la muñeca, dolor en las articulaciones de las manos, de los tobillos, de las rodillas, de las caderas. Y también puede aparecer un síntoma bastante aislado que muchas veces pues, puede pasar desapercibido de cierta manera, que se llama dactilitis o dedo en salchicha. Y esto es pues una inflamación que es muy diferente a la artritis pura porque se inflama completamente el dedito y por eso se le dice dedo en salchicha, porque el dedo se inflama completo, o sea, desde la base hasta arriba, ¿verdad? Y pues esa inflamación puede ser solamente en un dedo de la mano o en un solo dedo del pie, ¿verdad? Entonces muchas veces eso pasa como desapercibido, se confunde mucho con la enfermedad de la gota o de la enfermedad de ácido úrico. Pero
Esta inflamación se debe a la inflamación completa de todos los tendoncitos y de los tejidos que están alrededor de la articulación. Otro de los síntomas muy frecuentes que se pueden encontrar es el dolor en ciertas áreas donde se pegan los tendones, y eso se llama entesitis. La entesitis es una inflamación, como les decía, del área exacta donde se pega un tendón, ¿verdad? Donde se pega el tendón al huesito, ahí eso se inflama. Entonces, con mucha frecuencia, los tendones que más duelen son los tendones de Aquiles, por eso les pongo esta foto, que es el tendón de Aquiles, ¿verdad? Se duele y se inflama, se pone grueso. También duele con mucha frecuencia la planta del pie, que es donde está un tendón, que es el tendón del calcáneo o de la región calcánea del pie. Pero también, por ejemplo, no sé si ustedes han experimentado alguna vez dolor en sus costillas o dolor en el esternón. Ahí en esa área, en esas pequeñas áreas también se insertan tendones y ahí también puede haber entesitis. Entonces, por eso es frecuente que a veces pues tienen dolor cuando jalan aire, porque ahí es cuando se estimula, digamos, la inserción del tendoncito y entonces eso también puede ocasionar dolor. Pero existen otras áreas donde hay la unión de tendones, ¿verdad? Que son más frecuentes también, como por ejemplo los codos o las áreas de las laterales de los codos, ahí también. Y en áreas de caderas también y de las rodillas, ¿verdad? Ahí tenemos muchísimos tendones y en esa área puede haber dolor de forma muy generalizada secundaria a la inflamación de los tendones. Ahora, dos síntomas que no quiero dejar en el aire son estos, que es la fatiga y síntomas o cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Muchas veces una persona puede tener pues nada más de que un tendón inflamado y ese es el inicio de su enfermedad. Pero aunque solo sea un tendón inflamado, o sea, que solo sea una entesitis, pueden experimentar un cansancio extremo, que ustedes ya saben, la fatiga es esa sensación de despertarse cansado, de no tener energía, de no tener pila para poder hacer las actividades. Y eso tiene que ser una alarma, porque si a uno le duele una parte del cuerpo, pero además se siente muy fatigado y muy cansado, es probable que ese dolor sea algo que va más allá de solamente cansancio por utilizar mucho esa parte del cuerpo o porque tal vez uno se lo lesionó, ¿verdad? Y los síntomas del estado del ánimo, que son pues ansiedad, depresión, ¿verdad? O ataques de ansiedad, que también suelen acompañar con mucha frecuencia a estas enfermedades. Hay muchos otros síntomas, no los incluí aquí por el tiempo, pero digamos estos consideré yo que eran los más importantes de hablar. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? O sea, ¿cómo nosotros como reumatólogos llegamos a la conclusión de que una persona padece una espondiloartritis? Bueno, primero, en el primer encuentro de una revisión, pues uno debe ser muy cuidadoso para conocer la historia de la persona, ¿verdad? Muchas veces estas enfermedades, y no muchas veces, sino la mayoría de las veces estas enfermedades son enfermedades que yo les digo insidiosas. Son insidiosas porque van empezando de a poquito, o sea, empiezan con algo chiquito hace muchos años, pasa desapercibido o mejora un poco y uno sigue con su vida, pero conforme van pasando los años se va sumando algo más y se va sumando algo más y se va sumando algo más. Entonces, nosotros hacemos una historia detallada y luego pues los examinamos y posteriormente pues vamos a solicitar ciertos estudios de laboratorio dentro de los que van a hacer varios exámenes que son exámenes generales y dos pruebas muy especiales que se tienen que pedir son las pruebas de inflamación, ¿verdad? Yo creo que tal vez ustedes aquí están muy como familiarizados con estos términos de la velocidad de sedimentación o eritrosedimentación y la proteína C reactiva, ¿verdad? Que son dos pruebas que sirven para conocer inflamación no en un área específica del cuerpo, sino en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Ahora, estas dos pruebas en este grupo de enfermedades de espondiloartritis puede ser que no estén positivas. O sea, algunas veces, algunas personas llegan con todos los síntomas de la enfermedad y uno los examina y es posible que la prueba de inflamación no esté tan alta o no esté alta, ¿verdad? Y por eso mismo, pues eso no quita que pueden tener la enfermedad. Entonces, a lo mejor y ahí, aunque después lo mire, si quieren, me van escribiendo a ver quiénes tuvieron pruebas de inflamación altas desde el inicio, al principio de su enfermedad, porque pues sería para mí importante como conocer cuál ha sido o cómo fue su experiencia
en el proceso del diagnóstico de su enfermedad. Ahí los voy a leer cuando deje de compartir pantalla. Bueno, les decía, dentro de las pruebas, además de inflamación, pues vamos a pedir algunas pruebas que son pruebas generales, y cuando tenemos alta sospecha, de una vez pedimos la prueba del HLA-B27 como para saber, ¿verdad?, si está positivo, y ya pues hablar un poquito con ustedes al momento de la siguiente consulta del pronóstico que se espera, si esa prueba está positiva o está negativa, ¿verdad? Algo que en estas enfermedades nos ayuda muchísimo para el diagnóstico son los estudios de imagen, ¿verdad? Los estudios de imagen se piden con cierto orden dependiendo del paciente, ¿verdad? No siempre se pide el mismo orden en todos los pacientes. Ya dependerá de los síntomas, qué estudios y de qué áreas se van a pedir los estudios de imágenes para poder determinar bien cuál tipo tienen, ¿verdad? Pero aquí viene algo muy importante, que es, pues bueno, nosotros siempre, o como de un abordaje, pedimos unas radiografías, ¿verdad? Pedimos radiografías como el primer estudio, porque nos interesa saber si la persona que está delante de nosotros con los síntomas ya tiene algún cambio que pueda ser perceptible en una radiografía en primera instancia, ¿verdad? La razón es porque cuando nosotros ya vemos algún cambio muy bastante marcado en una radiografía, nosotros también podemos darle un nombre más a la enfermedad, ¿verdad? Y esto es cuando nosotros les decimos, tú tienes una espondiloartritis axial, les decimos no radiográfica. No radiográfica significa que todavía no tiene cambios permanentes en una radiografía, pero tiene inflamación, y la inflamación nosotros la determinamos por medio de una resonancia magnética. Como les digo, las resonancias van a depender, y los estudios de radiografías van a depender del área que a ustedes les duela, del área que esté afectada, y así es como se va a ir pidiendo. Por lo general, las radiografías se piden o nos sirven más para el diagnóstico en las espondiloartritis axiales, ¿verdad? En las espondiloartritis periféricas pedimos radiografías de primera instancia, y ahí solamente si es necesario ver algún daño tendinoso, pues ya nos vamos a pedir la radiografía. Además, también se pueden hacer estudios de ultrasonido para poder detectar estas inflamaciones que se llaman entesitis, que les explicaba hace un ratito. Esos ultrasonidos nos permiten hacer punteos también para saber qué tantos tendones están inflamados. Esto se hace de esta manera porque pues el tendón es una estructura que, a menos que esté muy, muy, muy inflamado y sea muy evidente, pues no hay duda, ¿verdad? Pero muchas veces los tendones son un poco más profundos y es más difícil determinar si hay o no hay entesitis, ¿verdad? Porque pues eso también nos sirve para decidir el tratamiento. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento pues nunca va a ser igual para todos los pacientes, ¿verdad? Algo que yo siempre les digo es que el tratamiento es individualizado, ¿verdad? El tratamiento va a depender de muchos factores, o tiene que depender de muchos factores. Va a depender del tipo de espondiloartritis que sea la que estamos tratando, la severidad, ¿verdad?, de los síntomas, o la cantidad de inflamación que encontremos, las preferencias de ustedes como pacientes para el tratamiento, porque afortunadamente pues existen muchas opciones. Entonces, claro que el médico tiene la obligación de orientar a cuál va a ser el mejor tratamiento, pero a veces hay opción, por ejemplo, de escoger entre un medicamento inyectado por la vena o un medicamento inyectado subcutáneo, ¿verdad? Entonces, también va a depender de la disponibilidad de cada medicamento en los diferentes países y de la preferencia que tengan ustedes como pacientes, ¿verdad? Y bueno, además de eso, pues también influye la accesibilidad al medicamento, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos de estos factores para poder decidir qué medicamento vamos a iniciar. Pero dentro de los medicamentos que se utilizan, pues en primera instancia utilizamos los antiinflamatorios de tipo no esteroide, ¿verdad? Dentro de estos, les estoy hablando de tipo no esteroide para las espondiloartritis axiales, las que afectan columna media, la columna vertebral, ¿verdad? Y las acroiliacas. Este tipo de antiinflamatorios pues puede ser cualquiera, ¿verdad? Son muchos, son diferentes, va a depender también
de la accesibilidad, de la disponibilidad y la preferencia de ustedes como pacientes y de la experiencia del médico con cada medicamento, ¿verdad? Pero hay varios, o sea, está el diclofenaco, la indometacina, celecoxib, etoricoxib, ¿qué otro les puedo mencionar? Bueno, ahorita solo por, estos se me vienen ahorita por el momento a la mente, pero bueno, los antiinflamatorios no esteroides, digamos, son el tratamiento de primera elección o de primera línea para el inicio del tratamiento, ¿verdad? Para el inicio del tratamiento de las espondiloartritis axiales. Cuando son espondiloartritis periféricas, sí se pueden utilizar medicamentos antiinflamatorios de tipo esteroide, ¿sí? Cuando hay combinación de las dos, cuando hay axialidad y periférica, pues ahí entonces sí se complica un poquito más la cosa, ¿verdad? Porque tenemos que escoger bien nosotros como médicos cuál va a ser o cuál es el componente que predomina en la enfermedad para decidir cuál de los dos dar. Acompañado de eso, pues vamos a elegir algunos medicamentos que se conocen como modificadores de la enfermedad. Estos medicamentos se conocen así porque su efecto es evitar que la enfermedad cause daños permanentes. Por eso se llaman modificadores de la enfermedad. Y de estos hay varios tipos. Hay algunos que ustedes ya conocen que se llaman convencionales o que les decimos nosotros convencionales, dentro de los que están, por ejemplo, la sulfasalacina. Ahí si quieren me van poniendo a ver cuáles usan ustedes. La sulfasalacina, la leflunomida, el metrotexato, ¿verdad? Son los más utilizados en las espondiloartritis. Ahora, cuando es laxial, cuando es una espondiloartritis axial pura, ¿verdad? Ahí estos medicamentos convencionales algunas veces no son tan efectivos como quisiéramos. Entonces, ahí es a donde vienen los otros modificadores de la enfermedad que conocemos como terapias biológicas, ¿verdad? Las terapias biológicas son medicamentos un poquito más especializados que actúan sobre proteínas de inflamación específicas y las bloquean, ¿verdad? Dentro de esos están los anti-TNFs, que si quieren me van poniendo ustedes si usan algún biológico y cuál biológico. Existen otros biológicos que se llaman bloqueadores de las interleucinas. Están bloqueadores de la interleucina dependiendo de su número, así es se les va poniendo un número a esas moléculas de IL-23, IL-17, ¿verdad? Entonces hay diferentes. Uno, dependiendo del tipo de espondiloartritis y qué otros síntomas tengan asociados, así es como se escoge, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una espondiloartritis axial pura a tener una espondiloartritis, por ejemplo, axial asociada a enfermedad inflamatoria, ¿verdad? A tener espondiloartritis por CUSI, ¿verdad? O por Crohn, se tratan de forma diferente. Entonces, ya dependiendo de cuál sea la afección, entonces así vamos a elegir cuál va a ser el mejor medicamento para cada uno de ustedes. Parte del tratamiento, porque a la par de las medicinas va el tratamiento de la actividad física. O sea, yo lo pongo aquí como parte del tratamiento porque sí o sí, todos los pacientes con espondiloartritis deben tener actividad física incluida dentro de su tratamiento. Comprendemos que, pues, dependiendo del tipo de espondiloartritis, la gravedad y la severidad de la enfermedad, así va a ser la capacidad que va a haber de iniciar una actividad física, ¿verdad? Entonces, no se les deja lo mismo a todos los pacientes. Igual como escogemos el medicamento ideal para cada uno de ustedes, también tenemos que ir orientando a cuál va a ser la mejor actividad física para ustedes. Pero de forma, digamos, sin excepciones, todos deben llevar un programa de actividad física, ¿verdad? ¿Qué ejercicios? Pues como les digo, va a depender, pero en su inicio, ¿verdad? Cuando la enfermedad está muy activa, nosotros recomendamos que sean ejercicios nada más de estiramientos y relajaciones. Cuando la enfermedad, pues ya vamos controlando la enfermedad, entonces ya hay menos riesgo de que se lesionen durante la actividad física, entonces ya se puede hacer un programa como más estructurado en donde ustedes hagan ejercicio tanto de cardio, porque pues sí tienen que hacer ejercicio cardiovascular, como ejercicio de fortalecimiento, ¿verdad? Muscular y también de flexibilidad y de movimiento. ¿Qué deporte? Pues ya va a depender también del gusto de cada paciente, ¿verdad? Porque ustedes tienen que elegir una actividad física que se adapte también a lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Para que no se vuelva como algo tedioso, sino que pues le encuentren un gusto a hacer la actividad física que ustedes elijan. Además de eso, parte del tratamiento es la higiene postural, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que a veces
no les explicamos con tanto afán, pero sí o sí debe estar, ¿verdad? O sea, enseñarles cuáles son las posturas que deben ser las posturas correctas, higiene en su área de trabajo, en su área de desenvolvimiento todos los días, ¿verdad? Tener los dispositivos adaptados a la altura de sus ojos para que entonces no hagan esto de bajar su cabeza y mantener las posturas correctas, ¿verdad? Para evitar más lesiones, ¿verdad? Entonces, esto de higiene postural es algo que se trabaja con fisioterapia, ¿verdad? Porque pues algunos pacientes puede ser que ya tengan ciertos cambios, que ya son cambios permanentes, entonces se debe trabajar en buscar que el área en la que ustedes se desenvuelven sea un área que se adapte a sus necesidades también y que les permita hacer sus actividades para evitar lesiones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes como pacientes para mejorar su condición de salud, ¿verdad? Como decía Marta, me encantó, por cierto, me encantó su charla. Aprendí muchísimo de lo que hablaron anteriormente y algo que me gustó mucho es que ustedes como pacientes tienen que tomar también las riendas de su enfermedad, ¿verdad? Y este es un punto muy importante en el que nosotros como médicos pues hacemos nuestra parte, ¿verdad? Pero ustedes como pacientes también pueden hacer ciertas cosas que pueden ayudarles a mejorar su condición de salud. Y bueno, dos de ellas las estamos haciendo aquí, ¿verdad? Una es informarse acerca de su enfermedad, ¿verdad? Estar lo más que sea posible al tanto de qué es lo que tienen, qué síntomas pueden experimentar, qué esperar de su enfermedad, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer para mejorarla, ¿verdad? Mientras ustedes estén más informados y más empoderados como pacientes, mejor va a ser para el médico que los está tratando porque la comunicación va a ser una comunicación más fluida, ¿verdad? Porque entonces no siempre nosotros los médicos estamos pensando en qué dudas tienen, ¿verdad? A veces cometemos el error de solamente explicarles lo que nosotros consideramos para nosotros importante, pero muchas veces ustedes tienen preguntas, tienen dudas y entonces no las pueden hacer, pero si ustedes se informan, digamos, más dudas van a surgir, más preguntas van a haber y no siempre vamos a tener las respuestas, pero las podemos buscar, ¿verdad? Y encontrar soluciones a las cosas que ustedes van encontrando como cierta dificultad para entender, ¿verdad? O para comprender acerca de su enfermedad. Y la otra es hacerse de un grupo de ayuda, ¿verdad? Un grupo, y esto por eso les digo, estas dos cosas las estamos haciendo y las están haciendo ustedes acá. Es aprender de sus enfermedades o educarse acerca de su enfermedad y hacerse de un grupo de compañeros, de compañeras, de personas que tienen el mismo padecimiento, padecimientos similares a los de ustedes, en donde pueden encontrar soporte para sobrellevar este padecimiento, ¿verdad? Entonces, estos dos puntos son muy importantes porque les van a brindar apoyo tanto emocional como también van a ayudar a que vayan despejando sus dudas. ¿Qué otros cuidados deben tener? Pues bueno, todos los pacientes que tienen estas enfermedades y que además pues toman ciertos medicamentos, nosotros les recomendamos que suspendan o disminuyan la cantidad de alcohol que consumen, ¿verdad? No es que esté 100% prohibido, pero en la medida de lo posible, pues para evitar interacciones con los medicamentos, por lo menos el día que se colocan su medicamento o que se toman su medicamento, si es que lo toman una vez a la semana nada más. Ahora, si lo toman todos los días, pues consumir la menor cantidad posible, ¿verdad? Sí o sí, el tabaco está 100% eliminado o hay que eliminarlo completamente, ¿verdad? Es un hábito que es cero saludable, ¿verdad? Y que no va a tener ningún beneficio y que como platicamos puede influir muchísimo en el control de la enfermedad y también puede influir en el desarrollo de esta enfermedad. Cierta precaución con medicamentos, ¿verdad? Porque las personas que padecen espondiloartritis, pues pueden tener ciertas dificultades para algunos movimientos. Si hay medicinas, por ejemplo, algunos analgésicos que son de tipo opioide, como tramadol, que pueden generar un poco de sueño o cierto mareo o algo de vértigo o los puede hacer sentir como adormecidos, ¿verdad? Entonces, si tienen efectos como muy severos con estos medicamentos, tienen que tener precaución porque es posible que se caigan, ¿verdad? Y si se caen, pues las lesiones pueden ser como más graves. Entonces, en ese sentido, si tienen obviamente recetado su medicamento, también esto pregabalina, gabapentina, algún medicamento para ansiedad,
estos medicamentos tienen que ser bien supervisados por sus médicos, ¿verdad? Y ustedes tienen que avisar si tienen algún efecto secundario como estos que yo les mencioné para evitar o minimizar su riesgo de caídas, ¿verdad? La otra es la actividad del sueño, ¿verdad? Yo les digo actividad del sueño porque durante el sueño sí hacemos cosas y el cuerpo tiene muchas funciones durante el sueño. Y pues tener una buena higiene o calidad del sueño pues va a ayudar también a que ustedes amanezcan menos adoloridos, menos fatigados, ¿verdad? Y con más energías. Pero además las posturas durante el sueño son muy importantes o durante el tiempo que van a estar descansando. Ya va a depender de cada caso en específico, pero nosotros recomendamos desde un inicio utilizar almohadas que sean almohadas más delgadas, no tan altas para evitar que tengan ciertas deformidades o ciertas contracturas a nivel cervical. Entonces tienen que buscar, digamos, la manera de adaptar su área de dormir, su dormitorio, su cama, sus almohadas, a algo que sea más amigable con su cuerpo y con las lesiones que tengan, ¿verdad? Además de esto, pues la alimentación, ¿verdad? Ya tuvieron un seminario, me imagino que estuvo buenísimo, lástima que no me pude conectar a esa hora, pero pues ya tuvieron el seminario de alimentación saludable, no me voy a detener mucho aquí. Y bueno, lo pongo de último, pero no es menos importante hacer mucho énfasis en la salud mental, ¿verdad? Cualquier paciente con una enfermedad crónica, sea o no sea espondiloartritis, requiere el acompañamiento de algún psicoterapeuta y si en algún momento es necesario, algún psiquiatra también. La razón es porque como lo hemos visto y lo estamos viendo o lo vieron ustedes también durante los otros seminarios y charlas que han habido, la salud mental es fundamental, ¿verdad? La salud física y la salud mental no se pueden separar. Son dos cosas que van unidas y que el apoyo o el soporte emocional también va a tener un impacto en cómo perciben ustedes su enfermedad y las cosas que pueden hacer a favor para poder sobrellevarla, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este era el material que yo traía para ustedes hoy acerca de espondiloartritis, así es que eh, espero que hayan haya sido muy claro para todos. Y en este momento, pues quisiera dejar abierto el micrófono para ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Creo que ha sido bastante, se ha sabido explicar bien el tema de la espondilitis anquilosante, porque siempre uno, a pesar del tiempo que lleva con la enfermedad, tiene ciertas dudas, ¿no? Una pregunta mía sería, porque lo he visto y muchas veces me lo han comentado, es el miedo al uso de los biológicos. Ya haber probado varios medicamentos y al no hacer efecto, el médico indica usar terapia biológica y muchas personas tienen miedo a utilizarlo. Sí, creo que el término de medicina biológica le imprime como cierto impacto a esa palabra, ¿verdad? Las medicinas biológicas, pues son medicamentos que yo les digo súper especializados, ¿verdad? A diferencia de los otros medicamentos como por ejemplo el metotrexato, a diferencia de la sulfasalacina, la leflunomida, que actúan de forma como más general sobre todo el grupo de defensas. Los biológicos van dirigidos contra una molécula en específico y eso los hace que sean más especializados. Y sí es cierto, ¿verdad? Existen ciertos riesgos antes de cuando uno inicia un biológico, existen algunos riesgos al momento de iniciarlo, pero siempre los riesgos superan perdón, siempre los beneficios del medicamento van a superar el riesgo. Entonces, si tu médico, tu reumatólogo te ha recomendado que para tu condición va a ser mejor utilizar un medicamento biológico, pues platícalo con él, pero ten por seguro que ese medicamento va a ser mejor si te lo están recomendando en ese momento. Sí, pasa con mucha frecuencia que un medicamento biológico no tiene el efecto que esperábamos para algún paciente, ¿verdad? Afortunadamente existen muchos mecanismos de acción, muchos mecanismos de acción que pueden ser utilizados, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, algún medicamento biológico que ya había hecho un efecto y se va perdiendo, pues necesita ser rotado, le decimos nosotros, o ser cambiado a algún otro
a otro mecanismo, ¿verdad? Para bloquear la vía de inflamación de otra forma, ¿verdad? De una manera distinta. Em, Perdón, acá dice una pregunta. Doctora, ¿cuándo usar un biológico? Dicen que es cuando no actúa. ¿Cómo sabes que no está actuando? Ah, ok. Bueno, nosotros sabemos que un medicamento biológico pues no tiene el efecto deseado cuando el dolor y la inflamación no mejora a pesar de un tiempo prudente que es más o menos 4 a 6 semanas de utilizar un medicamento biológico que ya se haya escogido. Eh, Muchas veces algún medicamento biológico también funcionó al inicio y luego con el paso del tiempo ya no funciona. Y eso es, o sí puede suceder porque el propio cuerpo, cuando el propio cuerpo, digamos, crea ciertas defensas contra esa misma medicina. Entonces, por esa razón a veces hay que modificarlo, hay que cambiarlo. El medicamento biológico sí va a influir en el dolor, porque el medicamento biológico lo que va a hacer es quitar la inflamación y una vez que la inflamación se haya quitado, el dolor también tiene que mejorar. Sin embargo, el efecto no es tan inmediato, ¿verdad? Porque los medicamentos toman un tiempo en empezar a hacer una acción. Entonces, algunas veces, pues hay que esperar esas 4 semanas para ver el efecto completo del medicamento, ¿verdad? Un mes y medio, para valorar. Ahora, aquí es muy importante que ustedes también sepan que el dolor puede tener muchos orígenes, ¿verdad? A veces ustedes como pacientes experimentan dolor por la inflamación que tienen en su enfermedad, pero en algunas ocasiones el dolor puede ser ocasionado por un daño que ya exista de forma permanente en el área en donde sienten el dolor. Entonces ahí, pues la evaluación individual nos va a ayudar muchísimo para saber si es algo que requiere cambio de biológico o un tratamiento distinto, ¿verdad? Por ejemplo, un dolor permanente en la cadera, puede ser que tal vez ya la articulación esté desgastada. Entonces, la solución de ese dolor sea hacer una cirugía y reemplazar esa cadera, ¿verdad? Y no siempre es solo cambiar el medicamento. Entonces, esas son cosas que se van evaluando de forma individual, digámoslo así, en cada consulta, ¿verdad? Ustedes con su reuma. Ujú. Doctora, como no están levantando, a mí me quedó una duda cuando usted hace rato mencionó de que está la espondiloartritis axial y la periférica. El biológico supuestamente es para las partes más de la axial. Y si no tiene ambas, igual el biológico actúa sobre la otra zona. Así es, sí. Algunos pacientes tienen una enfermedad, digamos, axial y periférica juntas, entonces ahí el medicamento, digamos que va a ser individual, pero uno elige por lo general un medicamento biológico. Hay biológicos que actúan mejor para las articulaciones periféricas, entonces ahí es donde uno escoge, bueno, si hay una combinación de ambas, entonces mejor este biológico porque este tiene función buenísima para axial, pero también tiene una buena acción para periférica. Entonces sí, los medicamentos biológicos sí tienen influencia también en las periféricas, ¿verdad? Entonces sí, pues es el tratamiento para las dos. Y puede que uno, porque yo justo estoy en el quiebre, a mí hace ya varios años me diagnosticaron la artritis nada más reumatoidea, pero y toda la vida me dolió la columna, pero desde hace un año me dio sacroilitis, no podía caminar, etcétera, y bueno, ahorita no me puedo ver virtualmente porque he tenido ¿cómo es? Presencialmente cuando el médico me dijo que quería ir al biológico, pero nunca me dijo espondiloartritis, no me habló axial ni periférica, sino que quería pasar al biológico. O sea, no siempre te dan el nombre, te dicen así y ya. Yo me Lo ideal, bueno, yo creo que sí pasa con mucha frecuencia. Lo ideal es que nosotros como reumas les digamos bien cuál tipo tienen, ¿verdad? Para que ustedes sepan a qué se deben sus síntomas. Lo correcto es que les digamos, tienes una espondiloartritis en columna y en tus articulaciones periféricas, o sea, en ambas partes. O sea, porque yo estaba pensando que lo mío de la mano era artritis y que lo de la columna era espondiloartritis. No, Entonces es lo mismo. es lo mismo. Tu enfermedad es la misma, me imagino me imagino por lo que acaba de mencionar que empezó en articulaciones no de columna, sino que en estas, y luego ya le hicieron el diagnóstico. Probablemente
el Por lo que diagnóstico. te he escuchado, empezó en el tobillo, pero no lo detectaron. Pero bueno, Ok. ok, Sí, ok. eso Muchas también gracias. suele suceder, ¿verdad? Como el síntoma a veces es en solo una área, se subestima esa área y entonces hasta cuando ya se suma a todas es cuando se hace el diagnóstico, ¿verdad? Pero por lo que tú me dices ahorita, lo más probable es que tu enfermedad sea una espondiloartritis axial y periférica, o sea, juntas. Ujú. ¿Y eso también hace doler los dedos de los pies? ¿También es También, espondiloartritis lo mismo? también. O sea, la parte de acá del empeine. Sí. Ya, doctora, muchísimas gracias. Muy, muy, muy clara su explicación. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Doctora, buenas noches. Una Hola. consulta. Ahí mi pregunta que puse en el chat es, ¿cuándo Ujú. saber cuando un medicamento ya no te está siendo eficaz? Por ejemplo, yo tengo un bebé de 6 meses, entonces tuve que paralizar mi tema del Araba durante... Yo vengo tomando Araba hace 11 años y hasta entré en remisión. O sea, me iba fantástico, solo que decidí ser mamá y más o menos 2 años dejé de tomar Araba. Obviamente cuando terminé el embarazo, doctora, me sentía morir, me dolía todo, no me podía sentar, crisis total, pero conforme han pasado los meses, he vuelto a tomar el Araba, tuve que dejar de dar de lactar a los 2 meses y mis marcadores de 2000 que estaban bajaron a 11 y ahora como que, o sea, me siento súper bien. ¿Cuándo saber? Porque hay médicos que te dicen, sí, eres candidata para el biológico, pero ¿cuándo sabemos nosotros como pacientes cuando ya no funciona nuestra terapia? Porque viendo los marcadores y viendo, o sea, cómo me puedo mover, parar, correr, todo, siento que mi enfermedad ha mejorado. A eso iba. ¿Con cuándo saber cuando la terapia ya no es buena? Por ejemplo, el Araba, y sería candidata para un biológico. Ahora, lo que yo he leído es que un biológico más o menos para que haga efecto tienen que pasar 3 a 4 meses inclusive y ser asociados a un Araba o un metrotexato, ¿no? Es lo que yo más o menos me he estado informando. Ok, Dolly. Bueno, ustedes como pacientes deben saber que cuando existe enfermedad axial, eh, lo mejor es siempre un biológico, ¿verdad? La razón es porque en enfermedad axial eh, la enfermedad puede progresar muy rápido y las secuelas que pueden haber a nivel axial o a nivel de columna son muy severas, o sea, la calidad de vida de una persona con enfermedad axial eh, que tiene cierta limitación puede ser muy mala si no se frena la inflamación rápido. Entonces, cuando hay enfermedad axial, sí, casi siempre, ¿verdad? Con muy pocas excepciones, nosotros recomendamos de una vez iniciar un biológico y no pasar por ningún convencional. Cuando es periférica, entonces ahí sí hay chance de probar o sea, se puede, ¿verdad? Puedes retrasar el inicio de un biológico. Cuando sabemos que un medicamento convencional deja de ser funcional, pues lo sabemos a través de escalas durante la evaluación y eso incluye tu percepción del dolor, tu percepción de la rigidez, la percepción del médico de tu dolor, de tu examen físico, o sea, cuando los examinamos hacemos mediciones especiales al momento de evaluarlos para saber si esa escala va subiendo y esos son índices que son escalas compuestas, donde no se toma en cuenta una sola cosa, sino que se toma en cuenta los síntomas, la expresión física y los marcadores inflamatorios, ¿verdad? Entonces, los marcadores inflamatorios son solo un dato que se necesita para tomar la decisión. No siempre, como les decía, no siempre, esos incluso a veces ni están positivos al inicio y nunca se positivizan. Entonces, el tratamiento se guía de acuerdo a estos índices, ¿verdad? Estos índices o escalas que nos van a ayudar a tomar una decisión como más consensuada, ¿verdad? En el sentido de si hay que combinar dos, eso ya va a depender del tipo de biológico, ¿verdad? Porque hay biológicos que no necesitan metrotexato junto, ni necesitan araba, ni sulfasalcina, ni azulfidin, ninguno más que él solito, ¿verdad? Entonces ya depende de cada biológico cuál va a ser el que vamos a iniciar, así se decide combinar o no. Y cuando existe espondiloartritis mixta, decimos, o espondiloartritis la axial y periférica juntas, por lo general ahí casi siempre se inicia un convencional y luego se le agrega el biológico y con mucha frecuencia se dejan juntos, ¿verdad?
Gracias, doctora, porque a mí en mi caso me había, bueno, recomendado Symphony porque mi cuadro es artritis reumatoidea juvenil. Con su momento, cuando tenía 26 años, fui una paciente con artritis y fue también por el embarazo. O sea, siempre cuando tengo embarazo se me despierta, pero si no, doctora, la artritis puede permanecer en mi caso dormida por mucho tiempo y no tengo síntomas. O sea, por ahí crisis de mediodía, un día, ¿no? Pero eso le quería preguntar. Muchas gracias por la información. Muy Doctora, bien, dígame. bueno, primero muchas gracias por su tiempo, por su dedicación de compartir sus conocimientos. Quisiera preguntarle, la decisión de iniciar tratamiento biológico puede darse no solamente pensando en el beneficio del control del dolor, o sea, es decir, el biológico impacta de alguna manera en la progresión negativa de la espondiloartritis. Puede haber un paciente con un control de cierta manera o que él siente que tolera el dolor, pero se niega al biológico por esos mismos temores que comentaban. Hay un beneficio adicional en utilizar el biológico. Esa es mi Sí, duda. sí a todo. Este, los medicamentos biológicos, como yo les decía, no nada más quitan el dolor por la forma en que actúan, sino que precisamente esa es la frase que tú dijiste, Linda, detienen la progresión de la enfermedad. O sea, un medicamento biológico evita que la inflamación cause un daño permanente en la columna o en la articulación de la mano o en la articulación del pie o la articulación que sea que ustedes estén o tengan afectada. Cualquier medicamento que es el modificador de la enfermedad, aunque sea merotrexato, leflunomida o cualquier biológico, tiene el efecto de que a largo plazo, o sea, el objetivo es que a largo plazo tú no tengas un daño permanente. El objetivo es que tengas la movilidad completa, que tengas la movilidad posible en el momento en el que te agarran para iniciártelo. Ese es el objetivo. Entonces, sí, el biológico va a impactar en el dolor, sí, a largo plazo, pero va a impactar en la progresión de la enfermedad, sí, eso en el momento que te lo están poniendo. Va a impactar en que tu enfermedad no progrese. Sí, mi duda surge es porque yo estoy actualmente en tratamiento biológico, pero digamos que la confirmación diagnóstica fue bastante demorada. O sea, la espondiloartritis primero se sospechó, luego se dejó interrogar y luego ya se confirmó, y en el momento en que se confirma es que toman la decisión de iniciar biológico. Pero en la práctica uno ve, o si le guías, o sea, el primer manejo no es biológico. Entonces, eso no tiene como mucha lógica. Sí, o sea, con esa respuesta que usted acaba de dar, uno pensaría entonces que el 100% de los pacientes con espondiloartritis nos beneficiaríamos de recibir terapia biológica. ¿Eso es correcto? No, ¿O depende del tiempo de evolución de la enfermedad? va a depender de la evolución de la enfermedad. Al inicio, cuando uno, pues les decía que cuando uno inicia el tratamiento, inicia con antiinflamatorios, ¿verdad? No esteroideos. Hay pacientes que responden a esa y no requieren un biológico, pero ya va a depender de qué tan severa esté la enfermedad para que uno haga esa decisión. Así es que, digamos, no puede haber una respuesta definitiva a esta pregunta, porque esto va a depender muchísimo, muchísimo del caso individual en una evaluación clínica, ¿verdad? Para poder tomar esa decisión y decir en una consejería más guiada qué sería lo mejor en el punto de la enfermedad en que está el paciente que tenemos enfrente. ¿Verdad? Si hay una inflamación muy severa y hay una afectación o algo que nosotros llamamos alta actividad de la enfermedad, ya sabemos o podemos predecir nosotros que el medicamento antiinflamatorio no va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces, retrasar a ese paciente más tiempo, pues ya va a depender de cada caso, ¿verdad? En específico, cuál va a ser el manejo que se le va a dar de forma inicial. Muchas gracias, doctora. Doctora, una consulta. Bueno, la verdad son dos. Primero, saber si en su experiencia hay alguna relación o sea, de la espondiloartritis con la anemia, porque yo presento cuadros de anemia crónica no detectados porque simplemente cada cierto tiempo bajo y me lo vuelven a subir, ¿no? Y segundo, para yo saber si está progresando o no la enfermedad, porque yo llevo tratamiento biológico desde el año 2018, ¿tendría que hacerme una resonancia?
Ok, sí, la inflamación crónica puede ocasionar anemia y eso se llama anemia de enfermedad crónica. ¿Verdad? Una persona que tiene un problema de inflamación en su cuerpo de forma constante y que podríamos decir no está controlado al 100%, la forma en la que el cuerpo produce los glóbulos rojos se ve limitada, ¿verdad? Por esa inflamación. Entonces sí, hay una relación directa no solo con la espondiloartritis, sino con cualquier enfermedad autoinmune, reumatológica, en que alguien pueda estar presentando anemia, ¿verdad? Y pues bueno, esta misma inflamación también a veces puede llevar a cierta deficiencia también de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico. Entonces se tiene que hacer esa investigación para ver si además de la inflamación hay deficiencia de algún factor de nutrición que esté influyendo en que presenten anemia de forma tan constante. Pero sí, eso está relacionado. Y la otra pregunta era, perdón, la otra pregunta. Para saber si está la enfermedad, Ah, si le ha detenido el tratamiento o no, me tengo que hacer que una resonancia. no, no necesariamente, ¿verdad? Nosotros hacemos evaluaciones clínicas en las que hacemos mediciones de su movilidad por medio de ciertos mediciones que las hacemos con un metro, ¿verdad? Y vamos midiendo para ver ahí si han perdido la capacidad para algunos movimientos y entonces ya dirigimos un estudio de imagen. Por lo general, las resonancias magnéticas nos sirven más para saber inflamación activa. Pero si nosotros ya sospechamos que hay algún cambio permanente, va a ser perceptible en una radiografía. Ya va a depender de tu caso en específico, o sea, si tus síntomas empeoran, si tus síntomas no mejoran, si tus parámetros clínicos están limitados o cambian o empeoran respecto a las citas anteriores, entonces pues ya se pide un estudio de imagen dirigido, porque puede ser también tomografía, o sea que va a depender del área del cuerpo que querramos valorar, que esté mejor o esté peor, va a depender del área del cuerpo y qué tan severo es, digamos, la limitación que estamos encontrando para decidir qué estudio de imagen vamos a pedir. Muchas gracias. Disculpe la última pregunta, porque estoy bien preguntona. Ustedes como médicos tienen como un cuadro de cuánto ha mejorado, como una estadística, los biológicos con los pacientes versus las terapias convencionales, porque yo lo busco en internet y no encuentro, o sea, no encuentro esa información. Usted nos podría decir cuánto mejora, porque yo leo y sigo a muchas chicas o personas que sufren de varias enfermedades reumatológicas que usan varios tratamientos y siempre yo les pregunté cómo te va, ¿no? Al mes, a los 2 meses y me dicen todavía me duele, me siento mal. Entonces como yo digo, pucha, les sigue doliendo, se siguen sintiendo mal, pero supuestamente como venden el biológico, como lo comentan, suena como si fuera algo súper esperanzador, pero cuando yo lo leo, como que no lo veo así. O sea, yo le hablo del paciente ya probando el biológico. Ustedes contarán con un esquema del 1 al 100 en su experiencia. ¿Cuántos pacientes con los biológicos han mejorado o han cambiado sus vidas? Por favor. Sí, mira, nosotros utilizamos escalas que se llaman, bueno, ya va a depender el doctor, pero hay escalas que se llaman BASDAI, SEDAI, DAS 28, así se llaman esas escalas que nosotros usamos para saber qué tanto ha mejorado un paciente con un tratamiento. Depende del biológico, pero yo te digo con un anti-TNF, según los estudios, porque los estudios, digamos, para probar un medicamento son diferentes a la vida real, ¿verdad? Porque en un estudio, en un estudio donde vas a probar un medicamento, tú escoges a un paciente ideal, ¿verdad? Entonces, son personas, digamos, que no tienen esto, que tienen aquello, entonces escogen muy bien a los pacientes a los que se les va a aplicar el medicamento que se está ahí probando. Pero en la vida real, el paciente es distinto, ¿verdad? Ustedes todos son muy individuales y tienen ciertas condiciones que van a impactar en el biológico, ¿verdad? O cómo responde el cuerpo al biológico. Entonces, en estudios de la vida real, que así se llaman este tipo de investigaciones, las respuestas sí son más bajas que en los estudios de probar el medicamento, ¿verdad? Antes de que se lance el medicamento. Pero si tú me preguntas un porcentaje, va a depender. Por ejemplo, los anti-TNFs o como estos adalimumab, les pongo un ejemplo, golimumab, por ejemplo, estos sí mejoran, eh, estos sí mejoran
el dolor hasta un 70-80% de pacientes. Y hay otros, por ejemplo, los inhibidores de IL-17 y IL-23, están en ese rango, de ese porcentaje. Hay pacientes que alcanzan remisión, digamos, así lo decimos, alcanzan remisión muy rápido, ¿verdad? En la semana 4, en la semana 6. Entonces, pues la verdad es que los biológicos sí son medicamentos muy esperanzadores, pero la cuestión es que en la práctica real, el paciente, ustedes como pacientes tienen otras condiciones que pueden influir en cómo es la respuesta al medicamento biológico. Y en muchas ocasiones no todos los biológicos funcionan igual para todos los pacientes, ¿verdad? Y ahí es donde está el punto de encontrar el medicamento ideal para ti, ¿verdad? Porque eso es lo que va a ser el cambio y el impacto 100%, ¿verdad? Y también creo que algo hay que tener presente, que cada cuerpo es distinto, cada organismo de igual manera es distinto, entonces el medicamento puede hacer un efecto en mi caso, pero de repente en tu caso no. Entonces sí es una esperanza para una persona con una enfermedad crónica, con una artritis o con una espondiloartritis, que va a ser una enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, y es esperanzador. ¿Por qué? Porque con ello la deformación, podemos frenar el tema de la degeneración. Y en muchos casos, si ya está ya hay la degeneración, que es el anquilosamiento, pues se va a mantener ahí. Entonces va a depender mucho del caso de cada paciente, porque cada uno somos un universo diferente, distinto, ¿no? Cada cuerpo es un mundo distinto y muy diverso. Entonces, sí, hay que tener fe, hay que creer en nuestros médicos, hay que guiarnos por personas que sí nos den información clara, y también como recomendación, a veces Google no es todo, ¿no? No nos da toda la información, más bien nos da mucho temor, porque ahí presentan los casos más extremos. Y yo aprendí desde que fui diagnosticada de que no revisara, o sea, esa información, a no ser que sea avalada por mi médico o un médico que me pueda dar el tema, ¿no? Y explorar de qué trata. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado con la información que leemos. Creo que es para todos, ¿no? Tener cierto cuidado para evitar los temores que después nacen, ¿no? Pero sí, para mí, bajo mi experiencia, para mí sí es una esperanza. El biológico a mí me levantó de lo que no podía, y que iba 3 o 4 veces a la clínica por dolor de la columna. Con eso ya no ha habido visitas a la clínica. He tenido brotes, recaídas, que es podría, entre comillas, lo normal que nos puede suceder, porque muchos factores influyen en nuestro estado, como el frío, el clima, el estrés, ¿no? O los cambios de hábitos que realizamos, ¿no? Lo importante es la alimentación y todo eso. Sí. Entonces yo agradezco a la doctora Rita por su tiempo. Gracias, doctora, por habernos explicado, y creo que salimos más fortalecidos. Y sí, por el tema del tiempo sobre la fibromialgia, vamos a tener otro con la doctora para que nos explique, porque ella tiene un compromiso. Entonces, como hemos tenido un retraso con los horarios, entonces les pido las disculpas del caso, las disculpas también a la doctora por el tiempo. Y lo de la fibromialgia lo vamos a tener cuando me dé un horario disponible la doctora. No se preocupen, igual se les va a informar, y se les va a hablar sobre la fibromialgia. Pues bueno. Espero que nos puedan comprender. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Algunos siguen teniendo dudas acá. Yo con mucho gusto puedo responder sus dudas. Me pueden escribir a través de DM en mi Instagram, ¿verdad? Dudas muy particulares sobre tratamientos y eso, pues
no voy a poder darles como una respuesta tan específica porque pues no conozco el caso de cada uno, pero las dudas que han quedado de la charla de hoy, con muchísimo gusto me pueden poner la pregunta ahí por DM y yo se las voy a estar contestando en esta semana. La charla de fibro, Maite, a ver cuándo la programamos. La charla es mitos y realidades de fibromialgia, está muy bonita, lastimosamente pues por el tiempo ya no la puedo dar en este momento, pero ojalá y podamos hacer otro seminario o de este tema u alguno complementario para poder tenerla, o un live por ahí, ¿verdad? Sí, Para doctora. poder llevar este tema. Y pues bueno, a todos ustedes yo les mando un abrazo, los felicito por esta iniciativa otra vez, a todos los que tienen redes sociales y difunden información a través de ahí. También quiero felicitarlos por la labor que hacen, informar a otros pacientes y a otras personas que a lo mejor están pasando por este mismo proceso, y la información que ustedes comparten puede ser muy valiosa para que alguien que tiene dolores y no sabe si es una enfermedad o no, los haga consultar y tener un diagnóstico más temprano, más oportuno, ¿verdad? Les mando un gran abrazo y pues mucha fuerza a todos ustedes que son para mí unos guerreros, y es un gusto haberlos conocido y haber compartido con ustedes este tiempo. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, De verdad que yo programo con la doctora o sea, podemos hacer otro meet más de un tema y un poquito más aparte, porque hay mucha información sobre la espondiloartritis y la espondilitis anquilosante que de repente en el corto tiempo no se puede terminar de aclarar, pero con la doctora voy a cuadrar de acuerdo a su disposición para poder terminar con los mitos sobre la fibromialgia y también algún tema en especial. Entonces les agradezco que su comprensión. A la doctora la pueden encontrar como DRA, o sea, el diminutivo de doctora, DRA guión abajo reuma. Ahí está, ya la puso la doctora. DRA guión abajo reuma, la encuentran en su cuenta de Instagram y le pueden escribir. Entonces yo igual voy a estar subiendo la información y cualquier cosa la doctora nos va a estar etiquetando también. Muchas gracias otra vez, doctora, y gracias por haber estado con nosotros.